Bueno, te lo adelantamos en el bloque anterior, antes de irnos a la pausa. Y antes de hablar con él, vamos a disfrutarlo un poquitito, sí, aunque sea un poquitito de tanto, porque si no tendremos que estar mucho tiempo para mostrar todo lo que ha hecho hasta ahora. Es como una petición. Es como una Necesito petición. un asistente personal. Te apuesto lo que quieras a que no aguantás más de 2 semanas. Hay otra forma de obtener placer. ¿Cómo cuáles? No me asuste, patrón, ¿eh? Las orejas. Las orejas. O sea que cuando se le ponen coloradas las orejas es que se le paró. Sí. Y a veces se me para una sola. Claro. Para que se me paren las dos tiene que ser una mujer infernal. Argumentá. Demostrame que tenés razón. Que lo que querés hacer es importante y no las fantasías románticas de una mochilera. ¿Ella le tenía miedo a mi papá? Díaz. ¿Papá? Son unos inoperantes. Bueno, ¿por dónde quiere empezar? Empecemos por el principio. Esa grieta pone en riesgo la estructura de mi casa. Y esa grieta apareció al día siguiente al que ustedes empezaron a cavar en el terreno vecino. Señor Simón, ¿está por ahí? Necesito hablar con usted. No se escape de mí, se lo advierto. ¿Qué es lo que quiere? Que yo me calle tiene un precio, arquitecto. Por más que usted se ponga de su lado, nunca va a ser uno de ellos. En el cine no existe una vida como la nuestra, sin problemas. Tendría que haber peligro, algo que la amenace, un villano. Perdón por la invasión. Necesitamos ayuda. No tenemos. No le muestres desesperación. Son capaces de cobrarte. ¿Mara Ordaz? No lo puedo creer. Lo único malo de esta casa son las alimañas. Son bichitos. Un bichito se come a otro, que se come a otro, que se come a otro. Soy el comisario de Colonia Elena. Yo soy el piloto de Alberto Tejero. Y me pregunto quién me lo habrá mandado. O que Colonia Elena es un caserío de mierda que no le importa a nadie. Salvo usted. Y la mejor manera de recibirlo. Qué mejor que recibir con aplausos a un gran actor. Y me faltó esta y cuando nombremos... Hola, Oscar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué lindo hablar con vos y qué lindo escucharte en las películas y verte. ¿Y verte? ¿A vos te gusta verte? No. Oh. Porque nosotros lo disfrutamos un montón. No soy nada original. En general a los actores no nos gusta vernos. Ah, ¿sí? Claro. No. Te íbamos a veces cuando ha pasado mucho tiempo, sí, porque te olvidaste de lo que quisiste lograr y te olvidaste de lo que no te gustó o de lo que te resultó insuficiente y entonces te ves casi como si vieras a otro. Claro, pero si no, es imposible. No hay peor como... crítico que uno mismo, ¿no es cierto? Ay, dicen sí. en todo, ¿no? Porque no solamente Claro, en la actuación. Borges decía que él escribía con la ilusión de algún día poder leer un libro de él como si fuera de otro y que iba a escribir hasta su muerte porque no dudaba de que eso era imposible. Es decir, leer un libro propio como si fuera de otro. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Claro, pero nosotros íbamos a obsequiarte este compilado, ahora sí que lo hizo Soledad, una de nuestras productoras, con todo amor y cariño, y ahora no sé... No, eso se los agradezco muchísimo, por favor. No, y es verdad que faltan muchas cosas. Sí, ay, sí, sobre todo del último tiempo, ¿no? Claro. Bueno. El Ciudadano Ilustre, por ejemplo. Qué bueno que esa película también me gustó, con Oscar. Ya las caras tuyas, digo, porque uno para componerlas con distintos personajes, no sé en qué te inspirás vos cuando no tenés una referencia. Por ejemplo, no sé, viste que cuando un actor hace bueno, mira videos, busca gente que le diga a ver cómo hasta se sentaba a la mesa, qué sé yo. Pero hay cosas que vos creás con pocos gestos, pero mucho énfasis en la palabra, en el tono de la voz. Bueno, no sé, yo no pienso
esas cosas. Pero la manera es la que creo yo, la que todos los actores utilizamos, que es aquello del personaje que despierta tu imaginación creadora, ¿no? Tu instinto. Hay casos, por ejemplo, recién en el compilado había dos personajes complejos por distintas razones. Uno el de Inseparables, por el tetrapléjico, que en realidad lo que a mí me sirvió muchísimo fue ver un documental que hay sobre el verdadero Felipe, porque es un personaje real, que existe, que todavía vive, un hombre que tenía todo para, digamos, para ser considerado un privilegiado. Era buen mozo, era un millonario, tenía una hermosa familia, amaba mucho a su mujer, y la pérdida de su mujer, que falleció, le causó un dolor enorme, del cual todavía no se recuperó, si bien armó otra pareja y tuvo un par de hijas después con esta nueva pareja, pero que lo llevó lo llevó entre comillas, a los pocos meses tuvo un accidente porque practicaba equitación y quedó como lo vemos en la película, ¿no? Y me sirvió mucho ver ese documental que me dijo Marcos Carneval, el director, que existía, porque lo que más me importó observar era que un hombre totalmente paralizado, que únicamente, digamos, podía gesticular con su rostro, pero que tenía una vida, una vivacidad. Notabas que tenía lo que llamamos vida interior, una intensidad cerebral y emocional. Le dije, esto es la clave, esta es la clave, ¿no? Y bueno, es lo que intenté hacer. Y el otro es el personaje de Koblik, que es un personaje comisario, ese pueblerino detestable, que es un personaje totalmente alejado de mí, que, digamos, nada de lo mío le puede ser útil a ese personaje, y al que me vi obligado a hacer una composición. Tal es así que cuando mi cuñado Sebastián Borenstein, que es coautor del guión y director de la película, me llamó un día por teléfono. Él es muy discreto y no comenta en qué anda. Me dice, quiero hacer una película con Ricardo y con vos. Qué bueno. Si tengo el guión, te lo mando. Cuando leí el guión, se me cayó de las manos. Lo llamé por teléfono y digo, ¿podemos tomar un café? Entonces nos encontramos a tomar un café a la media hora. Y le digo, ¿por qué me llamas a mí para esto? Esto no es para mí. Bueno, él me convenció, afortunadamente, y terminé haciendo ese personaje, imaginándolo bastante con él, probando, primero hablando mucho de quién era, de cómo era su cabeza, de qué tipo de apariencia física podía tener, probando diversas cosas, incluidas prótesis dentales. Y bueno, y después apareció ese muñeco con esa voz y con esa manera de hablar, y que en realidad yo nunca viví en un pueblo rural como ese. No he estado demasiado en contacto con personajes de esa naturaleza. Claro. Pero bueno, el instinto actoral me llevó a hacer eso. Sí, claro. Y fue muy, muy bien aceptado, ¿no? Y además vos sos muy observador y yo creo que tenés un muy buen oído. Entonces me parece que también eso ayuda mucho, ¿no? Buen oído, bueno, podemos tener todos, pero hay un oído que tiene que tiene que ver con esto que te decía Javier, el tema de los tonos, el tema de los gestos. Entonces, al ser tan observador, me parece que eso es un plus. Sí, yo creo que la capacidad de observación la tienen en general los actores. Claro. Y que yo fui dotado con un don que lo tenía de niño, que es el de la imitación. Sí. Que no desarrollé en forma profesional, pero que en casos como este personaje, o por ejemplo el de Vivir dos veces, una película que está en Netflix con muchísimo éxito, que rodé en España,
Sí. Y que estuvo entre las más vistas desde el 7 de enero que se estrenó hasta hace poco en todo Hispanoamérica, y además se estrenó mundialmente, o sea que me llegaron comentarios de todas partes del mundo, esa es la verdad. Es una película que gusta mucho. Y en realidad estaba pensado que yo era un argentino que vivía desde hacía muchas décadas en España, como que había ido a los 10 años, una cosa así, para que yo no tuviera que hablar el español como finalmente lo terminé hablando. Y yo cuando llegué le dije a la directora, mirá, María, no, un hombre que hace 50 años que vive aquí no puede hablar como un argentino recién llegado. Y a mí me gustaría hablar como un español de nacimiento. Bueno, yo me preguntaron si quería un coach, dije que no, y me largué a hacerlo ya desde la primera lectura, y todos lo aprobaron. Claro, claro. A tal punto fue así que después cambiaron el guión, es decir, no se habla en ningún momento de que soy un argentino que ha llegado. Habían contratado a un chico que hace de mí, de 12, 13, 14, 13 años más o menos, que es un chico argentino cuya familia se fue a radicar a Madrid, y actor, y entonces después lo tuvieron que doblar por un chico español, porque yo hice la película como español. Claro, y eso es esto, eso es el oído. Sí. Bueno, claro, es eso. Sí, la oreja estaba rodeado de gente española todo el tiempo en el equipo, trabajando con colegas españoles. No era la primera vez que además que lo hacía. Era la tercera película que yo hacía allá. Entonces nada, le dije al sonidista, que está con los cascos puestos, cascos le dicen ellos a los auriculares, y le dije a Inma Cuesta, actriz que además también está en Koblik, maravillosa actriz española, por favor decime cualquier cosa que... Y bueno, y me mandé a hacerlo en el rodaje. Y bueno, fue con tanta suerte, como te digo, que finalmente terminaron modificando el guión y pasó por Ciudadano Español. Bueno. Incluso la crítica del diario El País, del diario El Mundo de allá, destacaban eso, ¿no? Bueno, eso es parte del riesgo, pero es parte del oído que dice... Son las cosas que me divierten. Exacto, sí, bueno, claro, bueno, como claro. se divirtieron cuando hiciste la imitación de Cafiero y como hiciste la imitación del Pato Donald en la mesa de Mirta también, que mucha gente se mataba de risa también. Y está en YouTube también, cada tanto, si vos mirás, vas a ver que va creciendo porque la gente sigue viéndolo, entre otras cosas. ¿Sabes qué te iba a preguntar, Oscar? ¿A vos te ha costado, por ejemplo, estudiarte las letras o te cuesta la letra en la cual, digamos, es mucho más rebuscada y demás? Porque siempre yo admiro a los actores, las actrices, porque a veces tienen guiones muy extensos en donde casi prácticamente no hay corte de cámara, en donde podés ir a repasar y demás. Digamos, claro, y eso letra muy extensa, ¿no? Yo admiro mucho eso también. Mira, la verdad es que tengo mucha facilidad para eso. No sé si es por el entrenamiento que tengo de tantos años. No sé si me lo dio el teatro que hice durante décadas. Probablemente la televisión, porque la televisión no tiene mucho tiempo de preparación. Nunca tuvo demasiado tiempo de preparación y había que aprenderse los textos rápidamente. Y debo decir algo que te va a llamar la atención, pero que es la pura verdad y que mis colegas saben. Yo nunca estudié letra. Es decir, yo no me pongo a memorizar un texto porque me queda con los ensayos o porque lo leo un par de veces mirá, qué bueno. y lo tengo. Esa es la verdad. Es un Otro privilegio don. eso, es un privilegio otro muy don. grande. Sí. También es cierto que nosotros vivimos haciendo esto todo el tiempo y que debemos tener, precisamente por el ejercicio constante de la profesión, y el músculo del cerebro, muy entrenado el recurso de esa memoria. Señor. A lo mejor me preguntás 4 días después cómo era el texto que dijiste y ya no lo recuerdo. Sí. Pero en cine, por ejemplo, mucho menos. A lo mejor... Bueno, el monólogo de Ciudadano Ilustre cuando recibe el premio Nobel, bueno, sí, lo tuve que memorizar, pero no es algo que me cueste
sacrificio, esa es la verdad. Oscar, ¿y cómo fue hacer el personaje de la película Toc Toc, que tiene síndrome de Tourette, si no me equivoco? Y recién veíamos unas imágenes. Tourette. Sí. ¿Fue difícil? Bueno. Porque es buenísimo. Bueno, gracias. Mirá, fue difícil porque es un tipo de trastorno que es, para interpretarlo se puede prestar a la parodia o a la sobreactuación. Y si bien nosotros tuvimos asesoramiento por parte de una especialista que se reunió con todo el elenco y con el director un par de veces durante varias horas, una especialista en TOC y en el síndrome de Tourette. Cuando empezó el rodaje y yo vi la frecuencia en la que estaban mis compañeros españoles, mis colegas, dije, esto viene de piletazo, aquí hay que... sí, porque estaban todos mandados a una Rosy de Palma, con quien filmé también una película en Estados Unidos, y soy muy amigo, Alexandra Jiménez, Paco León, estaban todos mandados, digamos, casi al paroxismo, ¿no? Y me asusté, porque dije, la que me espera a mí, porque, digamos, el mío es además un personaje muy pirotécnico desde el punto de vista expresivo, claro, precisamente por el trastorno que tiene. Y me asusté bastante, te digo, esto voy a hacer una estracanada con esto, como decimos nosotros. Sí. No, pero estuvo muy bien. Pero bueno, me parece que creo que cuando uno está trabajando también tiene que entender, es como tocar en una orquesta, es una película coral. Claro. Vos tenés que, no tenés que desafinar o estar en otra frecuencia porque, bueno, quedás fuera del conjunto. Se nota que se afina. Claro. Exacto, sí, ahora, pasa eso. ¿Te duró el personaje después de haber filmado? No, nada. No, nunca me dura ningún personaje. Cada uno tiene su toque también, o sea, en cosas que mínimas, aparte máximas. era buenísimo. Andaba a buscar por Corrientes haciendo... No, pero en algún lado debe haber En el practicado. caso ese también me olvidé que me recomendaron ver videos. Hay mucho material en videos, en YouTube, de gente con síntomas de esta naturaleza. Sí. Y te digo que es terrible, es terrible. Una de las cosas que nosotros no buscábamos, ¿cómo te puedo decir? No buscábamos la comicidad deliberadamente, sino que se produjera por lo que los personajes padecen. Tal cual. Porque realmente padece mucho la gente que tiene estos trastornos al grado de esclavizar su vida entera. Y ni te digo el síndrome de Tourette. No, aparte visibiliza y eso también está bueno. Oscar, no te queremos robar mucho más tiempo, pero queremos que nos cuentes de Murciélagos, esta producción que han hecho en una época de pandemia. Durante la pandemia, durante esta pandemia. ¿Cómo es? Sí. Bueno, es una película muy sui generis. Yo vi solamente son 8 historias, también es una historia coral. Yo vi solamente fragmentos de mi propia historia. Me sorprendió la calidad de imagen que tiene porque está hecha con teléfonos móviles. Ajá. Está toda hecha con teléfonos móviles la película. Pero bueno, aparentemente está muy bien de imagen, tiene una calidad de fotografía, se ve en el... Ahí están pasando el trailer. Sí. Es increíble, parece hecha con cámaras profesionales, pero está hecha cada uno en su casa. Así que... ¿Qué laburo de coordinación de ustedes, del director? Cada uno ponía su celular. De edición, inclusive, ¿no? En el caso mío, no, en algunos casos sí, en el mío no, porque mi celular jugaba en la acción, es decir, yo tenía llamadas, conversaciones telefónicas. Entonces me facilitaron uno de la manzanita que tiene 3 cámaras. Es extraordinario. Sí, tiene una calidad tiene 3 cámaras, el muy buena 11. también. Oscar, y entonces
Sí. No sé si se puede decir, porque hay que verla, obviamente, pero ¿por qué murciélagos? Me llamó la atención en esto. Digo, Bueno, porque vinculado tiene que ver con al coronavirus. Claro, es decir, no tiene que ver específicamente con el coronavirus, pero sí con la cuarentena. Claro. Perfecto. Por el coronavirus. Como un símbolo, digamos. Y por eso son 8 historias y la guionista de 7 de esas historias es mi hija mayor, que se llama Virginia, que fue la que me llamó y por eso no dudé un segundo y dije... Sí, lo hago. Y si no, está sonado. Pero fue un trabajo muy arduo porque son historias breves, pero a mí me llevó 2 días de rodaje. Malena, la hija de Marina, que vive con nosotros, tiene 20 años, va a cumplir 21, tenía 7 años cuando empezó a convivir conmigo, me hizo la cámara. Y con Daniel Rosenfeld, que era el director, bueno, había como una comunicación más o menos permanente porque yo le pedía a él unos croquis como para ver, digamos, qué tiro de cámara prefería, como hice todo el scouting, es decir, le mostré los lugares de mi casa donde me parecía que podía desarrollarse en términos de imágenes la historia, pero después había que resolver cosas que eran difíciles de resolver, que en algunos casos tuve que resolver yo y después decirle a Daniel, mirá, Daniel, vos querías 3 planos acá, pero lo hice en un plano secuencia porque... Y la verdad es que fue muy trabajoso, muy, muy trabajoso. Pero bueno, parece que el resultado está bien, que es muy digno, pero era un desafío grande. El 2 de julio se va a conocer Murciélagos, ¿no? El 2 de julio sí, se va a conocer. Ya te digo, a casa no entró nadie, ni... muy bien, está bien. No, por supuesto. Está bien, lo aclara. Y todo el mundo la hizo así. Cada uno la hizo en su casa como pudo, digamos. Llama la atención también y es un momento especial. Y por supuesto, para ver cómo se logró justamente esta película también. Oscar, te mandamos un abrazo enorme. Ahora, una cortita, Javi, muy cortita. Van también a publicar imágenes del backstage para que la gente vea un poco cómo es que se hizo. Está muy bueno. Como yo hace mucho que no hago públicamente con vos, te quiero agradecer muchísimo que me atiendas y leas los mensajes que yo te mando cuando veo alguna injusticia. Así que te agradezco y te lo quería decir públicamente. Bueno, por favor, yo te agradezco a vos. Bueno. Un beso enorme. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Abrazo enorme. Gracias. A ustedes. Que sigan bien. Hasta luego, Oscar Martínez. Qué gran actor, la verdad. Escucharlo, cerrar los ojos, escuchar y ya te imaginás cualquiera de las películas que has visto de él o en televisión, inclusive también. Increíble. Pregunto porque si no va a quedar descolado. Ya nos vamos al corte porque estamos muy después del corte, si quieren, les cuento. ¿Contás después? Bueno, sí, lo cuento. Sí, Andrea, contá todo. Sí, lo cuento. Después. Pero él... Contalo ahora, contalo ahora. Rapidito. El tema es que yo estaba viendo un día un programa de televisión y estaban diciendo que Oscar Martínez no era un actor popular. Y yo realmente me indigné. Inmediatamente, digamos, yo tengo, no soy amiga de Oscar. Tengo, digamos, su teléfono porque soy periodista. Entonces le mandé el mensaje y le digo, no puedo creer lo que están diciendo en este programa. Y entonces, y él me respondió y después yo le seguí y él me respondió. La verdad que le agradezco muchísimo porque yo me broté y él mantuvo la calma. Pero nada, un caballero. Todos los actores son populares. Obviamente, Lo que no quiere decir, y no lo digo por Martínez, sino por otros, que puedan llegar a ser famosos, que es distinto. Obvio. Populares son todos porque son del pueblo. Por supuesto, y esta es la idea. por supuesto. Y me indigné. Esta es la idea también. Bueno, vamos a la pausa, sí. Dale que estamos atrasados, ya volvemos. Tenemos mucho más para compartir hasta las 7. No te vayas.